Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a hacer otro video breve que tiene que ver con cuestiones que a veces se presentan como requisitos adicionales a los habituales en el diseño de estructuras convencionales de hormigón armado. Ya mencionamos en el video anterior que es cada vez más frecuente que nos soliciten que la estructura, al menos de las losas, quede como hormigón visto. Y también, por supuesto, es muy frecuente que las vigas de hormigón armado queden como hormigón visto. En este caso, cuando hablamos de edificios de departamentos u oficinas, la pregunta sería: ¿qué precauciones adicionales podríamos tomar en la etapa de proyecto para que luego la estructura en servicio se comporte satisfactoriamente? Cuando diseñamos la armadura de flexión de vigas, nosotros consideramos las diferentes combinaciones pésimas de cargas mayoradas en las secciones críticas, por ejemplo, una viga continua en ambos apoyos, izquierda y derecha, y en el tramo. Controlamos luego la armadura de cálculo con la cuantía mínima requerida en las secciones críticas, dijimos ambos apoyos y tramo, y ya estamos en condiciones de definir a partir de ahí el diámetro de las barras a colocar y la cantidad de las mismas en las secciones críticas. Por supuesto, considerando el ancho de la viga, las separaciones mínimas que deben cumplirse entre barras para poder hormigonarse correctamente la misma, ¿sí? Respetando lo que el reglamento nos indica. Supongamos que ya el tema de diseño del corte y los estribos de corte lo tenemos resuelto porque lo hemos visto en videos previos, diferentes problemáticas relacionadas con esto. Estamos analizando ahora cómo esa sección en centímetros cuadrados de cálculo de la armadura de vigas la podemos traducir en X cantidad de barras de tal diámetro para cubrir una determinada zona. El hormigón de vigas es visto y la estructura nos plantea exigencias estéticas respecto del espesor de fisuras bajo carga de servicio, ¿sí? Esto es usual, o sea, si es una estructura de departamentos o bien de oficinas, el comitente no va a desear que los espesores de fisuras sean muy visibles y que puedan generar síntomas de inseguridad o preocupación, aun cuando las condiciones ambientales no sean agresivas. ¿Qué nos dice al respecto el Código ASI 318-2019 y el nuevo reglamento CIRSOC 201-2024 al respecto? Presento esta tabla donde menciona separaciones máximas de la armadura con adherencia en vigas y losas, donde marca la separación máxima entre barras de armadura traccionada S en milímetros en función de FS, que es la tensión de trabajo de las armaduras para las cargas de servicio, y CC, que es el recubrimiento de las mismas. En el artículo 24.321 menciona que si no calculamos la tensión FS en estado 2, como hemos visto en videos cuando hablamos de formaciones en vigas y losas, podríamos tomar como una aproximación solamente 2/3 de FI, ¿sí? Para aplicaciones en las cuales la fisuración es crítica, deberíamos hacer el cálculo de la tensión en estado 2. Bueno, esto es lo que nos brinda el código o el reglamento. Pero sobre esta base, si el comitente acaso nos plantea algún requerimiento, que el espesor de fisuras no supere tal valor característico, ¿estamos seguros de que lo vamos a cumplir? Habrá elementos más importantes desde el punto de vista estético en los cuales, y más solicitados, será interesante quedarnos tranquilos que sí, que lo estamos cumpliendo, mediante alguna expresión que nos permita tener esa seguridad que mencionamos. Cuando hablamos de espesores de fisuras, hablamos de espesores de fisuras visibles en la cara de la viga, omega 1.
Ahí vamos a igual diámetro de armadura, ¿sí? Igual cuantía, en función de la separación entre el baricentro de la armadura y la cara visible de la viga traccionada, va a ser mayor o menor el espesor visible de las fisuras, ¿sí? Por ejemplo, a la izquierda tenemos una armadura que está relativamente cercana a la cara. Entonces, el espesor visible sería omega 1, trabajando a la misma tensión. Y a la derecha tenemos una armadura que tiene un recubrimiento mayor. Entonces, a igualdad de condiciones, el espesor en correspondencia con las armaduras es el mismo en ambas situaciones, el espesor visible sería mayor. Por lo tanto, desde un punto de vista estético, nos conviene trabajar con recubrimientos lo menores posible en función de lo que el reglamento nos indique como aceptable, ¿sí? Estamos hablando de estructuras de departamentos, oficinas, donde el ambiente no es agresivo. Nosotros sabemos que inevitablemente una viga bajo el nivel de carga de servicio va a estar fisurada, ¿sí? Va a estar con secciones en estado 2. Entonces, la situación de que aparezcan fisuras por flexión es un hecho inevitable. En caso de que los requerimientos estéticos sean condicionantes, estas limitantes que vimos del código o del futuro reglamento 201-2024 pueden no ser suficientes. En el video previo que hablamos de fisuración sobre losas de hormigón visto, comentamos que en ambientes no agresivos un valor razonable de espesor de fisura desde el punto de vista estético podría estar entre 0,20 y 0,30 milímetros. Acá puse entre 0,25 y 0,30. ¿Cómo podemos verificar que en nuestro diseño planteado los valores esperables no superen los arriba sugeridos? ¿Sí? Tenemos una estructura en la cual deseamos que en los elementos al menos principales vistos, esos espesores no sean superados. Ya hicimos el cálculo bajo solicitaciones últimas y tenemos las secciones requeridas de armadura en cada punto crítico. Existen varias expresiones validadas por ensayos y la experiencia práctica para vigas. Vamos a plantear, por cuestiones de extensión del video, que espero no supere los 12-15 minutos, solo una. La expresión muy conocida de Jerzy-Lutz para la verificación de espesores de fisuras en vigas, destacando que existe una importante dispersión en los valores obtenidos de ensayo aplicando esta o cualquiera otra de las expresiones como la de Frons u otras, ¿sí? O las de las normativas españolas de hormigón estructural o cualquier otra expresión que ustedes apliquen, ¿sí? Entonces, lo que puse abajo, los anchos de fisura en estructuras son muy variables. Los requisitos actuales del reglamento, CIRSOC 201-2024 para separación, intentan limitar la fisuración superficial a un ancho que generalmente es aceptable en la práctica, pero que puede variar ampliamente dentro de una misma estructura, ¿sí? Entonces, observamos de ensayos que una variable importante en el espesor de las fisuras es la tensión en las armaduras para cargas de servicio. Si en ordenadas tenemos anchos de fisura esperables y en abscisas tensión en las armaduras para el nivel de carga de servicio, vemos que hay una relación prácticamente lineal entre ambas, ¿sí? Mayor tensión en las armaduras para el estado de servicio, mayor espesor de fisuras esperable. Por otro lado, hay una influencia en el diámetro de las armaduras. Dos vigas gemelas con igual sistema de cargas. La de abajo tiene una sección igual, pero constituida por una única barra de mayor diámetro, y la de arriba una sección equivalente constituida por 4 barras, ¿sí? De una sección semejante. Observamos que en el segundo caso, el colocar menor cantidad de barras de mayor diámetro genera una disminución en la cantidad de fisuras, pero incrementa el espesor. Es un efecto netamente desfavorable. Esto surge de ensayos. Ambas combinaciones. Entonces, vayamos directamente a la expresión que para muchos de ustedes es conocida de Jerzy-Lutz para verificación de fisuras de la época del 70, en función de una numerosa cantidad de ensayos,
permite evaluar el ancho previsible máximo de fisuras en la superficie del elemento de la viga, omega K, como en milímetros, como 1 sobre la constante, 90.000, por beta, que es el cociente que tiene en cuenta el aumento de la fisura entre el nivel de la armadura y la superficie de hormigón, por Fs, que es la tensión de trabajo de las armaduras, por la raíz cúbica de S por A, donde ds es la distancia de la superficie de hormigón hasta el centro de la barra más próxima, y A es el área de hormigón cobaricéntrica con la armadura, dividido el número de barras. Ahora vamos a ver un ejemplo rápido. Entonces, observamos cómo definir A, cómo definir la sección cobaricéntrica con las armaduras, ¿sí? En rayado. Vayamos a un ejemplo simple de aplicación, control de fisuración. Tenemos una viga de 60 centímetros de altura y 40 de ancho. La armadura está constituida por 2 barras del 20 y 2 del 16. Entonces, el coeficiente beta, como una primera aproximación, lo podemos estimar en 1,20. La tensión en las armaduras, supongamos que la planteamos en estado 2. Pueden ver el video de flexión o el video de fisuración. Explicamos cómo es la obtención de la tensión en las armaduras en estado 2. DC sería igual a 40 milímetros en este caso. A sería igual a 2 veces DC por B es el ancho sobre el número de barras, que es 4. Tenemos por tanto todas las variables, las reemplazamos en el valor de omega K y nos da 0,25 milímetros. Si esta misma viga con este mismo planteo estructural lo hubieran aplicado otra expresión, el resultado probablemente de omega hubiera diferido levemente, ¿sí? A lo mejor nos daba 0,20 o 0,30. O sea que existe entre las distintas expresiones un rango de variación, producto que todas son expresiones empíricas que pretenden cubrir la nube de puntos de los ensayos. Con respecto a las vigas altas, ¿sí? Llamando altas a la altura del nervio de la viga mayor de 90 centímetros, adicionalmente hay que colocar una armadura llamada de piel para que las fisuras de poco espesor en la cara inferior en el alma no converjan varias en una sola de mayor espesor, generando un efecto claramente desfavorable, ¿sí? e inquietante. Acá vemos un esquema de armado de la armadura de piel en una viga de puente carretero, pero sería aplicable para una viga de soporte, por ejemplo, de una columna en una estructura de edificios, donde las alturas son importantes, ¿sí? O con una luz importante. Entonces, Leonhardt sugiere que la separación de esa armadura no supere los 20 centímetros entre barras consecutivas en horizontal. En el 201-2005, en el 201-2024, hay referencias en el código ASI 318 sobre la separación máxima de esta armadura de piel. Al respecto, tomo esas cuestiones con cierta precaución, es un tema personal. Creo que acá el criterio del proyectista es lo que más prevalece, ¿no? Nunca separar las armaduras en el alma más de 20 centímetros y tomar diámetros de armadura que tengan que ver con el ancho de la viga, ¿sí? Para poder controlar efectivamente las fisuras de alma. Bueno, con esto cerramos este tema, no superando el tiempo previsto. Por supuesto que en el video de fisuración pueden encontrar otras expresiones para calcular ancho de fisuras en vigas y los conceptos teóricos que permiten desarrollar completamente el tema. Gracias.